Pues buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con la exposición de la palabra de Dios. Y hoy voy a hacer una breve pausa. Seguimos en esta misma serie que ya va a acabar. Por mi parte, el próximo miércoles sería el último mensaje que daría de esta serie. Pero siento que es necesario retomar uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe cristiana y que nosotros debemos de comunicar a los demás. Este es uno de los temas más importantes en el cristianismo, por no decir el más importante. Hoy vamos a hablar sobre una de las verdades más básicas de nuestra fe, y es que nos salvamos únicamente por la fe en Jesús. Esta es la gran verdad del cristianismo y el fundamento básico de todas sus enseñanzas. Nos separa, pues, diametralmente de las otras corrientes del cristianismo, nos separa diametralmente del catolicismo romano, del cristianismo griego ortodoxo, porque nosotros creemos, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que la salvación se obtiene únicamente por la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y el valor de esta verdad es incalculable. ¿Por qué? Porque le da respuesta a la pregunta más grande que se ha planteado el ser humano a lo largo de su historia. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué necesito hacer para salvarme? Y es que, mire, si uno estudia el fenómeno religioso a lo largo de la historia humana, uno va a encontrar que el hombre siempre ha sabido que hay algo después de morir. El ateísmo no creo tampoco que es tan nuevo. Permítanme. Ha tenido un repunte, por decirlo así, en los últimos 3 siglos. Pero ha habido ateos en todas las etapas de la historia humana. Y bueno, ahorita hay un poquito de más personas que dicen no creer en Dios y no creer en una vida después de la muerte, pero si nosotros vemos estadísticamente en comparación al resto de la población de la humanidad, pues las personas que profesan esa fe, porque es una fe, también debemos de tenerlo bien claro, no hay manera en la que ellos nos puedan comprobar que Dios no existe, y mucho menos hay manera en la que ellos nos puedan demostrar que no hay algo después de la muerte. Todos lo van a experimentar, ateos y no ateos. Vamos a morir y todos vamos a toparnos con la realidad que hay después, pero en realidad la cantidad de personas que afirman que no hay algo después de la muerte es mínima en la actualidad, en comparación al porcentaje de todo el resto de la población que tiene algún tipo de creencia. El ateísmo pues es mínimo, y no ha sido muy distinto a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre siempre ha sabido que las cosas no se acaban aquí. Todos han afirmado eso. Los babilonios lo afirmaron, los asirios lo afirmaron, los griegos, los romanos,
todas las religiones de la India, ¿no? que encapsulamos en una palabra, como hinduismo, en Japón, con el sintoísmo y el budismo, todos sostienen que la cosa no se acaba aquí, que hay algo después de morir. Y la Biblia nos explica por qué el hombre siempre ha tenido esa creencia. Acompáñame, por favor, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vea lo que dice aquí el Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la parte que más nos interesa de este versículo es donde dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿A quién se refiere con ellos? A todo el género humano, a todos los seres humanos. La Biblia nos explica que todos los descendientes de Adán, todos los hijos de Adán, nacemos con esta noción de la eternidad, esta noción de que hay algo después de la muerte. Pero el problema es que el ser humano sabe que hay algo después, pero no sabe cómo llegar con su Creador. Y esa es una de las grandes tragedias de la humanidad, porque muchos han intentado darle una respuesta a qué sucede después. Y mentes brillantes han intentado darle una respuesta, hombres religiosos han intentado darle una respuesta, pero los mayores pensadores de la humanidad que sostienen que hay una vida después de la muerte, invitan a las personas, invitan a sus seguidores a seguir en esta búsqueda por la verdad, a seguir buscando el camino. Y ese es el mayor avance que logra la humanidad en sus propias fuerzas. Cuando el humano se pone a reflexionar sobre la eternidad en sus propias fuerzas, llega a ciertas conclusiones, pero una de las conclusiones más recurrentes que vemos entre los maestros de la humanidad es, yo no soy el camino, estoy en búsqueda del camino y ustedes deben de continuar buscándolo. Y échenle ganas, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes lo haya. Pero la cosa es que hace casi 2000 años apareció un hombre que dijo las palabras más impactantes que se han pronunciado. ¿Quién era este hombre? Era Jesús de Nazaret. Y Jesús hizo una afirmación que revoluciona el pensamiento humano, que cambia el pensamiento humano. ¿Por qué? Acompáñame a leer esta afirmación de Jesús. Vamos, por favor, a Juan 14, versículo 6. En lo personal, este es uno de los pasajes que más me gustan, porque las consecuencias que se desprenden de esta afirmación hecha por Jesús son grandísimas. Ya está ahí conmigo en Juan 14, versículo 6. Si gusta, léalo conmigo. Dice, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y aquí nos encontramos con una respuesta que el mismo Buda no se atrevió a dar, que Mahoma no se atrevió a dar, que Confucio no se atrevió a dar, ni los grandes filósofos del momento, ni los grandes ateos de la actualidad se atreven a dar una respuesta como la que Jesús está dando. Hace unos años, recuerdo que estaba leyendo una entrevista que se le hizo a Bart Ehrman. Bart Ehrman es uno de los grandes agnósticos de nuestra época, y él iba a tener un debate en una universidad de Estados Unidos con un creyente. No recuerdo cuál era el intelectual cristiano que iba a debatir con Ehrman. Y en la entrevista Ehrman dice, bueno, la verdad es que yo no quiero que me sigan a mí, no quiero que me crean a mí, vengo a exponer unos puntos de vista, pero nadie tiene la obligación de creerme. ¿Por qué? Porque Ehrman sabe las consecuencias que vendrían si él afirma, yo soy el que tiene toda la verdad. Ninguno de los grandes pensadores de la humanidad se ha atrevido a decir lo que dijo Jesús, porque Jesús nos está diciendo algo muy particular. Nos está diciendo que Él es el camino por el que debemos de seguir, que nuestra búsqueda se ha terminado, que Él es la verdad, que no necesitamos buscar más, Él es la verdad, y que la única manera de encontrarnos con nuestro Creador una vez que dejemos el mundo de los vivientes es a través de Él. Y mire, no es para tomarse en poco esta afirmación de Jesús. Uno de mis escritores cristianos favoritos es C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un catedrático de la Universidad de Cambridge. Muchos lo consideran como el defensor de la fe cristiana protestante más importante de la primera mitad del siglo XX. Él era una persona brillante y tengo pues prácticamente toda su obra, ¿no? Como apologista, como defensor de la fe. La cosa es que él no era, nació en una casa cristiana, pero después estuvo en el ateísmo y llegó un momento en el que pues reflexionó y se convirtió. Y él mismo menciona que esta afirmación de Jesús nos deja con muy poquitas opciones cuando nosotros la leemos. Ante la afirmación de Jesús, las únicas opciones que tenemos es o Jesús estaba mintiendo o no estaba bien de sus facultades mentales para hacer este tipo de afirmación, o está diciendo la verdad. Son las únicas opciones ante las que nos podemos enfrentar cuando vemos la afirmación de Jesús, e inmediatamente se debe de descartar la de estar mal de las facultades mentales. ¿Por qué? Porque si uno lee los evangelios, que es donde está documentada la vida de Jesús, o bueno, sobre todo su ministerio, ¿no? Y donde están documentados sus discursos, uno encuentra a una persona que está completamente en su juicio cabal. Cuando Jesús está haciendo esta afirmación, la está haciendo en el uso de todas sus facultades mentales, con todo su raciocinio. Entonces debemos de ver si Jesús era un mentiroso o no. Y cuando uno ve la vida de Jesús y ve
toda la evidencia que hay sobre la historicidad de los eventos de Jesús, pues uno se empieza a adentrar en la conclusión de que lo que Jesús está diciendo es verdad. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús y la realidad de su existencia son increíblemente distintos a los de cualquier otro líder religioso de la antigüedad. Tenemos muchísima más certeza de la vida de Jesús y de lo que Él hizo que lo que tenemos de Buda, que lo que tenemos de Confucio, que lo que tenemos de Mahoma, porque la cantidad de fuentes que hablan independientes a la Biblia de Jesús es impresionante. Entonces Jesús nos está dando una respuesta grandísima. Jesús le está hablando a la humanidad un mensaje que puede sacarlo de la condición de desesperación. Una de las cosas que más hace sentir en agonía al alma del hombre es la incertidumbre. Y si usted se sale a preguntar por la calle hoy, si nos fuéramos aquí a la avenida a preguntarle a cada persona que está pasando, ¿tú sabes a dónde vas a ir después de que mueras? Vamos a encontrar que la mayoría no sabe. Y si son jóvenes como yo, como algunos que están aquí, pues no les importa mucho, ¿no? Pero mientras más van avanzando los años, bueno, no les importa mucho porque no piensa uno en la muerte, ¿no? Uno está pensando en otros eventos que vienen en la vida, pero mientras más va avanzando la persona en su edad, se va dando cuenta de que está un paso más cerca de la tumba, y esa es la realidad. Aunque no nos gusta hablar de eso, no es cómodo hablar de eso, pero cada día que transcurre es un paso más cerca a la tumba. Y si usted se pone a hablar con una persona común de mayor edad sobre este tema, usted va a encontrar que le va a presentar muchas evasivas. Es un tema incómodo y va a intentar hablar de otra cosa, pero si usted presiona lo suficiente, se va a dar cuenta de que la persona no está segura de dónde va a parar una vez que muera. Y en muchas ocasiones eso es porque no se conoce el mensaje que Jesús nos dio. Muchas personas no conocen estas palabras. Muchas personas nunca han leído este versículo que nosotros acabamos de leer. Y algo importante en esta afirmación también es que Jesús dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Señor nos está diciendo: ¿quieres encontrarte con tu Creador de una manera cordial? Es decir, ser bien aceptado por tu Creador. Una vez que mueras, es solamente a través de mí. Todos nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Todos. Toda persona tiene una cita con Dios. Y eso suena fuerte. Honestamente, si uno se pone a pensar, suena bastante fuerte, ¿no? Todos tenemos una cita con Dios. Pero algunos van a tener su cita con Dios como su Padre, y otros van a tener su cita con Dios como su juez. Y esas palabras deben de estremecer a cualquier persona, porque enfrentarse ante el Creador como nuestro juez es algo que no se le desea a nadie. ¿Por qué? Porque es un juez justo y es un juez todopoderoso que va a retribuir ciertamente con justicia todas las maldades que el hombre ha cometido, para aquel que se presenta ante él como teniéndolo a él de frente como juez. Y Jesús aquí está cerrando las opciones de la humanidad.
Al momento de decirnos, nadie viene al Padre sino por mí, Él está cerrando todas las demás puertas. Acompáñenme a Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, es Jesús diciendo, es otra de las grandes afirmaciones de Jesús, diciéndonos, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús nos está enseñando que solamente hay un camino y una puerta para la salvación. Si uno quiere ir al Padre, debe de ir a través de ¿quién? De Jesús. Y la puerta para la salvación, de acuerdo a el pasaje de Juan, capítulo 10, versículo 9, la puerta tiene un nombre y es Jesús. Él no nos deja otra opción. La cosa es que al hombre le gusta tener opciones y le gusta poder escoger entre varios caminos, le gusta poder escoger entre varias puertas y en muchas ocasiones cuando escucha estas palabras no las acepta. Y nosotros vivimos en un mundo, en una parte del mundo donde se sabe quién es Jesús, porque difícilmente usted va a encontrar a alguien que le diga yo no tengo ni idea de quién es Jesús. Si usted va a la plaza que está aquí cerca o si en el transporte público usted le pregunta a alguien, ¿sabes quién es Jesús? La mayoría les va a contestar que sí. Vivimos en una parte del mundo en donde Jesús es de las personas más conocidas, que están más en la conciencia popular. Y no nada más por estar en México, ¿no? Si usted va a Estados Unidos, es igual. Si usted va a Canadá, es igual. Si usted va a Alemania, si usted va a Inglaterra, a Francia, a España, incluso en una buena parte del continente africano, vamos a encontrar que cualquier persona a la que le preguntemos, ¿sabes quién es Jesús? Nos va a decir, sí. ¿Conoces a Jesús? Nos van a decir que sí. Muchos han escuchado sus palabras también. Seguramente a más de una persona usted le ha compartido algo similar a esto, ha utilizado estos versículos o versículos similares para compartirle el camino de la salvación. Y encontramos que lo rechazan, a pesar de darle una respuesta a la pregunta más grande de la humanidad. Ciertamente, en la actualidad estamos viviendo un tiempo de mayor ausencia de sensibilidad hacia estos temas, pero esta sensación de incertidumbre es de lo más feo que uno puede experimentar. Y el mundo, tristemente, le ha ofrecido a las personas muchos sedantes para olvidarse de esta pregunta, y para no planteársela la gente se pone a beber o la gente se pone a consumir drogas o se mete a un montón de distractores. ¿Por qué cree que hay tantos distractores en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué cree que somos una sociedad adicta al entretenimiento? Porque queremos evadir los temas importantes, porque queremos sacar de nuestra mente preguntas tan importantes como esta.
y por eso nos vamos a Six Flags. No tiene nada de malo ir a Six Flags, a mí me gusta ir a Six Flags, ¿no? Pero por eso se llenan tanto los cines, por eso millones de personas ven la televisión todos los días, por eso se llenan los bares, porque no queremos pensar en lo importante y buscamos cosas que nos distraigan, nos ayuden a evitar este tipo de temas, pero la respuesta de Jesús, si uno la reflexiona bien y la recibe, cambia la vida. ¿Por qué? Porque nos da seguridad de a dónde vamos. O sea, con Jesús no hay pierde. Aquel que cree en las Escrituras cree que Jesús es Dios y que es un ser perfecto, por lo tanto no puede mentir, y que cada palabra que Él da se va a cumplir con certeza. Entonces, si tenemos esta idea y vemos que este Dios perfecto, que no miente, nos está diciendo: si te acercas a mí, si vienes a través de mí, vas a tener la salvación, uno descansa. Si uno escucha esta palabra del Dios perfecto diciéndonos: sígueme a mí, puedes estar tranquilo, yo soy el camino, puedes caminar seguro, uno descansa. ¿Sabe que por eso se convirtieron muchos del paganismo al cristianismo en los primeros siglos del cristianismo? Porque la incertidumbre es horrible. Yo en una vez me planteé la pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron los evangelistas para convencer a los vikingos, ¿no?, de cambiar de su religión al cristianismo? Porque si usted va, bueno, ahorita no, ahorita los países de los vikingos, Noruega, Dinamarca, Suecia, están muy alejados de Dios, pero hubo un tiempo en el que el 100% de su población eran creyentes en la Biblia, ¿no? Eran cristianos protestantes. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se dio el cambio tan fuerte, ¿no? Lo del protestantismo es otra cosa, pero ¿cómo aceptaron ellos primeramente al cristianismo? Y me puse a investigar, y hay muchos factores, ¿no?, que están involucrados, hay unos políticos, pero uno me llamó muchísimo la atención, y es que ellos no sabían qué iba a pasar con sus almas después de morir. Creían en sus dioses, ¿no?, y creían que los grandes guerreros se iban a ir con ellos un rato para después tener una horrible guerra en la que iban a perder. Fíjense, creían que iban a entrenar toda la eternidad para perder una guerra, pero independientemente de eso, nadie les aseguraba que ellos tenían un lugar allá. Nada les decía. Y bueno, las mujeres no sabían a dónde iban, los ancianos no sabían a dónde iban, los niños que morían no sabían a dónde iban, y llegan los evangelistas y les dicen: Jesús es Dios, y Él está prometiendo que si crees en Él, cuando mueras vas a estar en su presencia. Y muchos dijeron: bueno, eso me trae paz, tengo una garantía de a dónde voy después de morir. Pero también hay muchos que rechazan esto. ¿Por qué? La Biblia nos va a decir también por qué. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón del hombre prefiere sus caminos a los caminos de Dios, prefiere sus opciones al camino de Dios. Con Dios no hay muchas opciones, hay una única opción.
y es Jesús, y prefieren su voluntad, prefieren sus opciones por encima de la bondad y la misericordia de Jesús. Y entre todas las cosas terribles que hace el hombre, probablemente una de las peores y de las que tiene más malas consecuencias o consecuencias más graves dentro de la eternidad, dentro del plano de la eternidad, es confiar en sus propias obras. Y la confianza en las obras propias se predica en todo el mundo y se enseña en muchas religiones del mundo. Y la prefieren por mucho los seres humanos a creer en la salvación únicamente por fe. La Biblia no deja lugar a dudas a que la salvación se obtiene únicamente por fe y que se ha obtenido únicamente por fe desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos un ejemplo clarísimo con una de las personas más importantes dentro de la historia de la redención, no nada más dentro de la historia de los hijos de Israel, sino que esta persona juega un papel importantísimo dentro de la historia de la redención. Y en él vamos a encontrar esta enseñanza de que la salvación, la justificación, viene únicamente por la fe. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 15, versículo 3. Porque la persona de la que estamos hablando es Abraham. Abraham no es cualquier hombre dentro de la historia de la redención. ¿Se acuerda cuál es una de las grandes promesas que Dios le da? Le promete que le va a dar descendencia, ¿no? Que le va a dar un hijo, pero recuerda también que Dios le promete que en él van a ser benditas todas las naciones. Bueno, esa es una referencia a la promesa mesiánica. El Señor le está diciendo ahí: a través de ti viene aquel que viene a bendecir y a redimir a las naciones. Es el Padre del pueblo de Israel, pero es también uno de los eslabones importantes dentro de la línea mesiánica. Si usted quiere leer la línea mesiánica, lea Mateo capítulo 1 y ahí la va a encontrar, y va a encontrar a Abraham. Entonces, Abraham no es cualquier personaje ni para el pueblo de Israel ni para el pueblo de Dios en general. Y con él sucede este evento del capítulo 15. Mire, Abraham ya lleva años que recibió la promesa de tener un hijo con su esposa Sara, y pues no ha llegado la promesa. Y pues, ¿cuántos saben que se vale también sentirse triste? Es completamente válido. Dios no se molesta porque nos entristezcamos. En algún momento nos va a suceder y está bien sentirse mal, porque si nos acercamos a Dios, Él nos va a dar alivio, Él nos va a dar consuelo, y es lo que vamos a ver justamente aquí. Ya van muchos años desde que Dios le promete a Abraham su hijo a través de su esposa Sara, y no llega, y Abraham se ve cada día más viejo. ¿Y sabe cuáles son las costumbres de toda esa región mesopotámica? En el caso de que una persona muera sin descendiente legítimo, pues el mayordomo era el que
el que recibía la herencia. Y Abraham ve pasar los días y los meses y los años y ve cómo se deteriora su cuerpo y que no viene un hijo y que cada vez está más difícil que Sara se pueda embarazar, porque cuando era joven nunca pudo, y ahora que está en los 70s, pues se ve más complicado, ¿no? O tal vez en los 80s, entre 80 y 90 años, pues todas las puertas están cerradas desde la perspectiva humana, ¿no? Y se siente mal y le abre el corazón a Dios y le cuenta a Dios lo que está pasando, le cuenta a Dios lo que está sintiendo y vea lo que Dios hace. Por eso cuando se sienta triste, vaya y ore y va a ver que Dios le va a contestar. Versículo 3 del capítulo 15 de Génesis. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, ¿qué dice ahí? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue su fe la que hizo que tuviese justicia a Abraham. No fueron sus buenas obras, hizo algo allí. Abraham no ofreció un sacrificio, es decir, no fue y agarró a un animalito y él lo sacrificó. No hizo una manda, no caminó de rodillas varias millas, porque no. ¿Qué hizo? Creyó. Fue lo único que hizo Abraham, creer, y eso le fue contado por justicia. Y el Nuevo Testamento tampoco va a dejar lugar a dudas. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos así, pero el Nuevo Testamento es increíblemente claro. El Nuevo Testamento es increíblemente claro. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 8. En estos versículos que vamos a leer, Pablo fue increíblemente claro. No se requiere de mucho estudio para interpretar estos versículos correctamente. ¿Por qué? Porque las verdades más básicas y más importantes para la vida del hombre que se encuentran dentro de la Biblia, usted va a encontrar que están ahí de la manera más clara y sencilla posible. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo mundo entienda este mensaje. Y no se necesita mucho para entender lo que el apóstol Pablo quiere darnos a conocer aquí. Vamos a ver qué dice Efesios 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No necesitamos ser genios, ¿no?, para entender esto. Cualquier persona que se tope con este versículo entiende qué es lo que se nos está diciendo ahí. Se nos está diciendo claramente que nuestras buenas obras no sirven para la salvación, que lo único que nos salva es la gracia a través de la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, no lo busque, si quiere yo se lo leo para hacer esto más ágil. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí tampoco se necesita demasiado para entender qué nos está diciendo el apóstol Pablo, lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo. O es muy complicado entender el versículo 11 que nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es un mensaje muy sencillo, ¿no? Cumpliendo la ley no te vas a justificar con Dios. Y el versículo anterior nos dice ¿por qué? Porque no puedes cumplir con toda la ley. No hay un ser humano que sea capaz de cumplir con todos los mandamientos durante toda su vida sin falta. Es que eso es lo que muchos no entienden en cuanto a la justificación por obras. El Señor dice, ok, mira, te dejo una ley. Y la ley va a estar... Hay varios principios importantes en Génesis, ¿no? Pero los preceptos así como leyes, digámoslo así como artículos, los vamos a encontrar a partir del libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Y son muchísimas las leyes que hay allí. Y el Señor dice, mira, esta es la ley moral. ¿Te quieres justificar por obras? Tienes que cumplir con todos los días de tu vida, todas las horas de tu vida, todos los minutos de tu vida, cada segundo de tu vida, desde que estás consciente hasta tu último aliento. Si fallas en uno, durante todo el periodo que estés vivo, ya no entraste. Ese es el trato. Y nadie lo ha podido lograr, ¿no? Los más grandes hombres de Dios nunca lo pudieron lograr. Por eso el Señor viene a dar un nuevo convenio y nos dice, como no te puedes justificar por las obras, porque en el primer convenio hay condiciones que tú no puedes cumplir, te dejo uno nuevo. Cree en mí. Solamente tienes que creer en mí. Yo voy a venir a pagar tu deuda. Tienes una deuda conmigo. Yo la vengo a pagar. Cree que yo la pagué. Pídeme perdón. Y ya, así vas a ser justificado. Y sigue habiendo evidencias de esto en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nuevamente en el mismo libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, encontramos esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y estos son solamente algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan sobre esta verdad. Hay cerca de 100 pasajes en el Nuevo Testamento únicamente en donde se nos enseña que la salvación se obtiene únicamente por la fe en el sacrificio de Jesús. Y esta verdad se estuvo transmitiendo de una manera efectiva durante el inicio de la iglesia. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Él es miembro de la
segunda generación de líderes de la iglesia. La primera generación son los apóstoles y los demás discípulos que convivieron con Jesús. Y después hay una segunda generación, entre ellos uno de los más importantes es Policarpo, porque él sí estuvo durante un periodo un periodo de tiempo largo estudiando y aprendiendo con el apóstol Juan, el último discípulo en partir a la presencia del Señor. Y dentro de la segunda generación de líderes de la iglesia, Policarpo sigue el patrón de su maestro en casi todo, ¿no? Porque él es el último de los líderes de la segunda generación en morir. Y Policarpo escribió, y tenemos libros escritos por Policarpo, y no es casualidad que él enseñaba que la salvación se obtenía únicamente por fe en Jesús. ¿Por qué decimos que no es casualidad? Porque su maestro Juan escribió uno de los versículos más importantes, o por lo menos que más nos aprendemos, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para Policarpo era clara la enseñanza de Jesús a través del apóstol Juan, y eso era lo que enseñaba. Policarpo dijo que que las buenas obras son simplemente una manifestación del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. El creyente hace buenas obras. El verdadero creyente no es un borracho, el verdadero creyente no es un maldiciente, el verdadero creyente no es alguien que se la pasa viendo a las muchachas, es alguien que se comporta de acuerdo a la ley de Dios, pero no pensando en salvarse, sino porque quiere vivir como Dios estableció. Y durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no debemos de pensar que todo era perfecto, ¿no? La iglesia tuvo sus problemas y la iglesia tuvo que enfrentar ciertas enseñanzas erradas, pero sí podemos afirmar con tranquilidad que una muy buena parte de la población de la iglesia de los primeros 3 siglos, pues sostenía esta verdad de las enseñanzas del Nuevo Testamento, que la gente se salva únicamente por fe. ¿Dónde empezaron los problemas? Los problemas surgen en el siglo IV después de Cristo. Fíjese la cantidad de tiempo que transcurrió, ¿no? Siglo I, todo va bien. Siglo II, las cosas van relativamente bien. Siglo III, las cosas van bien, relativamente bien. Hay baches, ¿no?, en el camino, pero todo va relativamente bien. Pero en el siglo IV, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahí es donde la iglesia se va a empezar a mezclar con la política. Y la política arruina casi todo lo que toca, ¿no? Y cuando la fe se empieza a mezclar con las actividades del gobierno, con las actividades del Estado, pues empezamos a desviarnos. Se empieza a desviar el hombre y empieza a surgir algo que seguramente usted ha escuchado, que son los sacramentos. Si usted salió del catolicismo, seguramente ha escuchado sobre los sacramentos, ¿no? Y el sistema sacramental. El sistema sacramental tiene sus orígenes en el siglo IV.
después de Cristo. No se desarrolla completamente en el siglo IV, ahí va a empezar, ahí empiezan a sembrarse las primeras semillas del sistema sacramental. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, sobre todo a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo, la salvación del alma se va a empezar a concebir no como señala el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento señala que la salvación del hombre es personal, es una cosa personal entre Dios y el hombre. Cada hombre tiene que ponerse cada hombre y cada mujer tiene que ponerse a cuentas con Dios, directamente con Dios. Pero a partir del final del siglo IV y del siglo V se va a empezar a enseñar que la iglesia está como mediadora y que la iglesia es la que va a empezar a mediar entre el hombre y Dios. Y este sistema sacramental va a tener un fuerte impulso con las enseñanzas de San Agustín de Hipona. Y se va a seguir desarrollando a lo largo de la Edad Media hasta llegar a su punto cumbre. ¿Cuándo es el punto cumbre? Tiene una fecha, es 1439. En 1439 se celebra el Concilio de Florencia por el Papa Eugenio IV. Y es hasta este punto, yo siempre he dicho que el catolicismo vive en su propia realidad histórica, ¿no? Y seguramente a la mayoría se le enseñó que los 7 sacramentos son eternos, ¿no? O sea, que existen desde los inicios de la iglesia. Pero no, la verdad es que no. La verdad es que los documentos históricos muestran algo muy distinto. La lista de 7 sacramentos que se deben de celebrar y de los que se deben de participar dentro del catolicismo para obtener la salvación, aparece hasta este año, hasta que se consuma el Concilio de Florencia en 1439. Y en este concilio el Papa Eugenio IV afirma, obviamente sin ninguna base bíblica, que necesitamos de una buena medida de gracia para entrar a la presencia de Dios después de la muerte. Y que la manera de ir acumulando gracia es pues juntando de estos sacramentos, porque cada uno de estos sacramentos proporciona una cantidad determinada de gracia, que nadie sabe cuál es la cantidad precisa, ¿no? Entonces, pues hay que juntar todos los que se puedan, porque tú no sabes cuánta gracia ocupas para entrar a la presencia de Dios. Y la Iglesia Católica llegó a tal punto que llegó a afirmar lo siguiente, y hasta la fecha lo afirman. Esta es una de las afirmaciones más comunes y más grandes del catolicismo, que dice: no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. ¿La ha escuchado? Bueno, pues es una afirmación bastante común. No recuerdo ahorita cuál es la bula papal. Es una bula papal de la Edad Media en las que se hace esa afirmación, que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Y esto tiene consecuencias gravísimas, tiene consecuencias muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque se separa el alma del hombre del contacto directo con Dios. Y ya no hay una comunión entre el alma del hombre y su creador y el Señor, sino que la iglesia es la encargada de salvar a las personas. La iglesia es la que tiene la función de darle la salvación a los hombres y a las mujeres.
Y esto va totalmente en contra de la enseñanza bíblica, porque si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar que desde un principio Dios ha querido establecer una relación directa con el ser humano, sin intermediarios. Hay un versículo que también me gusta mucho, es Lucas capítulo 3, versículo 38, si quiere otra línea mesiánica, darle otra repasada a la línea mesiánica, la va a encontrar en Lucas capítulo 3. Habíamos mencionado que en Mateo capítulo 1 está una. Y en en Mateo vamos a empezar la línea desde Adán hasta Jesús. En Lucas es al revés, se va desde Jesús hasta Adán. Y en el versículo 38 acaba. Y nos dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y esta pequeña frase es bien importante. A veces por leer rápido la ignoramos, ¿no? Pero honestamente a mí me conmueve mucho cómo termina la línea genealógica en Lucas 3, porque nos enseña que Dios creó a Adán para tratarlo como su hijo. No lo creó nada más para entretenerse un rato con las cosas que Adán podía hacer, para ver cómo funcionaba el ecosistema perfecto que él había creado, el universo perfecto que él había creado, y a ver qué se ponía a hacer Adán. No. La intención de Dios siempre fue tratar a Adán y a sus hijos como hijos suyos, como trata un padre a sus hijos. Y en innumerables ocasiones dentro del Antiguo Testamento vemos cómo el Señor siempre deseó tener esta relación directa con su pueblo, con su gente. ¿Se acuerda cuando Israel llegó al Sinaí y Dios les iba a dar la ley? Inicialmente Dios habló de forma audible para que lo escucharan todos. Y la gente se asustó y le dijo a Moisés: Moisés, mejor ve nada más tú. Pero la intención de Dios no era hablar nada más con Moisés. Él quería hablar con todos, con todo su pueblo. Y son muchos los pasajes donde nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Acompáñame a ver en Mateo capítulo 23, versículo 37. Este es Jesús, y Jesús es Dios, Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Y hay una cosa maravillosa en la Biblia, que es el principio de no contradicción. Dios no se contradice dentro de las Escrituras, y es constante en lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo Testamento. Y vimos que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como alguien que quiere tener relación directa con su pueblo, y aquí vemos a Jesús en su lamento por Jerusalén manifestar lo mismo, porque el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lo triste es que la humanidad también ha presentado una constante. Así como Dios ha sido constante en querer tener una relación con el hombre, en querer salvar al hombre, en mostrarle el camino de salvación al hombre, el hombre ha sido constante en no querer.
El hombre ha sido constante en hacer lo que le place, en querer irse por sus propios caminos. Y por eso es que el hombre prefiere el camino de las buenas obras. Es por eso que el hombre prefiere el camino de los sacramentos. ¿Por qué? Porque es más fácil, honestamente es más fácil. Es más fácil ir y bautizar a un niño, o decir, me bautizaron de niño. Es más fácil ir y tener la confirmación, ¿sí? No me lo sé bien todos, pero pero es más fácil ir y hacer eso y vivir como yo quiero el resto del año, ir y confesarme. No creo que haya muchos que se confiesan todos los domingos, ¿no? Honestamente lo dudo. Pero es más fácil, supongamos que va alguien todos los domingos, ir y confesarse todos los domingos y rezar el montón de Padres Nuestros y rosarios que les ponen como penitencia durante 15 minutos o media hora y vivir como tú quieras el resto de la semana, a llegar con Dios y decirle: estoy mal, necesito cambiar y no puedo, ayúdame. Esas cosas sí que son difíciles. ¿Por qué? Porque reconocer que nos equivocamos nos cuesta mucho, la verdad. ¿O no? ¿A poco no le cuesta mucho trabajo cuando la riega con su esposa o con su esposo, o en el trabajo, de decir: sí, me equivoqué? Nos cuesta trabajo. Y nos cuesta más trabajo todavía decir: no tengo las fuerzas para cambiar, ayúdame. Porque nos gusta creer que sí podemos, ¿no? O nos gusta creer que podemos compensar. Por eso las buenas obras son tan atractivas, porque nos traen la falsa idea, la falsa noción de que con un buen acto puedo compensar lo que hice mal atrás. La cosa es que no funciona así con Dios. Cada acto malo es una deuda que nosotros vamos acumulando, y cada acto bueno que nosotros hacemos es simplemente cumplir con la ley. Un ejemplo muy rápido y fácil, ¿no? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Si usted va manejando y se pasa un alto, se hace acreedor ¿a qué? A una multa. Y si se pasa otro alto, se hace acreedor ¿a qué? A otra multa, ¿no? Y así todos los semáforos rojos que usted se pase, le hacen acreedor a una multa, porque existe esa sanción. Si usted respeta, se pasó 5 altos, ¿no? Y después hay otro alto, y ahí sí se para, porque usted respetó ese alto. ¿Se le borran las infracciones anteriores? No, usted nada más hizo lo que señala la ley, lo que usted debe de hacer. Y el hacer lo que tenemos la obligación de realizar no nos hace un mérito para quitar las deudas anteriores que tenemos. Así funciona con Dios. Cuando hacemos una buena obra, estamos haciendo simplemente lo que Dios espera de nosotros. No tiene ningún mérito. Pero cada vez que fallamos, pues nos hacemos acreedores a una sanción, y quedamos que la paga del pecado es, según la Biblia, muerte. Ok, esa es la deuda que adquirimos con cada pecado. Pero la justificación por obras nos trae esta falsa noción, esta falsa idea de que con una buena obra pues estás subsanando, ¿no?, el error que cometiste ayer, ¿no?, o hace 15 minutos. Por eso, lo que más nos conviene es apegarnos a lo que dijo Jesús. Ciertamente no es un camino fácil, porque es un camino de arrepentimiento, pero es un camino de paz. Mire, yo no conozco a ningún verdadero cristiano que le quite el sueño a la muerte. Sí,
pues yo no me quiero morir mañana, ¿verdad? Y sé que cuando me muera, pues mis familiares van a sufrir, pero también sé que el Señor los va a consolar. Pero yo no me quita el sueño la muerte porque sé dónde voy a despertar. Y la verdad quiero que eso pase en algún momento, ¿no? Cuando Dios quiera abrir mis ojos y estar en su presencia. Yo sé que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús me lo prometió. Es mucho mejor creer las palabras de Jesús cuando nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y sabe qué? Es bien importante que esto lo prediquemos. Es bien importante que esto lo estemos compartiendo con los demás. No sabemos cuánto tiempo más queda. Gracias a Dios, esta verdad lleva circulando abiertamente 503 años, pero no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Pero es tiempo de platicarla, es tiempo de compartirla, es tiempo de llevarla a los demás. ¿Por qué? Porque de creer en esta verdad o no creerla depende el destino eterno de cada ser humano que hay aquí en esta tierra hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por darnos esta verdad. Señor, gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino y ahora andamos por ti y hoy estamos seguros y podemos dormir en paz, sabiendo que si pasa algo hoy o si pasa algo mañana, simplemente vamos a despertar en tu presencia y toda la pena y todo el dolor se va a acabar, todas las lágrimas van a ser enjugadas y no sufriremos más. Pero hay muchos que lo necesitan oír hoy también. Hay muchos que nunca lo han oído. Y hay muchos que necesitan escucharlo una vez más porque nosotros no sabemos si la salvación se va a abrir para ellos, si les predicamos una vez más. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, porque ciertamente nosotros no sabemos si se necesita solamente una predicación más para que se convierta alguien. Úsanos, Señor, porque es un tiempo difícil, es un tiempo en el que ha habido mortandad y nosotros tenemos un mensaje de esperanza para todo aquel que ha de pasar de la tierra de los vivos a la eternidad. Nosotros tenemos el mensaje para presentarnos delante de nuestro Creador y ser recibidos como hijos. No hay un mejor mensaje, no hay un regalo más grande. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y que tenga una buena noche. Abríguese porque están pronosticando que en los próximos días van a bajar las temperaturas, entonces